Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, les acompañamos en un nuevo amanecer. Muchas gracias por estar con nosotros en este recorrido informativo en la primera emisión del Noticiero de Televen. Iniciamos una nueva jornada marcada por la intensidad, por las protestas, por enfrentamientos entre manifestantes y organismos de seguridad y también, lamentablemente, de nuevo, pues presentes los civiles armados, ¿no?, que han creado una situación de enorme confusión y a muchos de ellos se les acusa de provocar disturbios y además promover de alguna manera pues saqueos. Eso es lo que se ha dicho. Hay un registro informativo en diferentes medios de comunicación social, en los portales, hay una proliferación de fotografías y videos. La noche de diferentes ciudades del país estuvo muy agitada. Hay reseña e información de Maracaibo, de San Cristóbal, también pues de otros lugares de la capital de la República, pues evidentemente porque la situación en Caracas fue muy fuerte, muy dura. Hay un registro informativo sobre lo ocurrido en horas de la noche en la parroquia El Valle, enfrentamientos, se denuncia un saqueo sobre el centro comercial El Valle, pero también algo muy lamentable. Al parecer se habrían lanzado bombas lacrimógenas hacia el hospital materno-infantil de la localidad y hubo que desalojar a un número significativo de niños. Algunas cifras hablan de 54 niños, enfrentamientos en la avenida intercomunal, en Longaray, también en El Paraíso se presentaron situaciones irregulares, en este caso también se denuncian saqueos y, bueno, enfrentamientos entre manifestantes, vecinos y la Guardia y la Policía Nacional. Y un registro también del municipio de Sucre del estado Miranda, de algunos saqueos, en este caso un local de motos, que vende motos, en fin. Hacia los Altos Mirandinos se ha presentado durante la madrugada una situación irregular también en la carretera panamericana, en fin, que es un panorama de gran desasosiego, ¿no?, y de gran crispación, y además todo es muy, muy confuso, aparte de lo que fue el recorrido del día, donde nuevamente factores de la oposición salieron y hubo confrontación con los organismos de seguridad en diferentes sitios, en Colinas de Bellomonte, en la autopista Francisco Fajardo, en Altamira, en Petare, en algunos otros sitios también, por lo menos en la capital de la República. Y como decíamos, la reseña informativa también nos ubica en el contexto de lo que ha ocurrido en algunas ciudades del país, en ciudades importantes como Maracaibo, en Valencia, en Maracay, en el estado Anzoátegui, también se presentaron en Bolívar, en fin, bueno, un momento que lo que invita es a quienes tienen una responsabilidad, en este caso, los factores en conflicto, a que se encuentren caminos. No sé si de entendimiento en este momento tan difícil, pero por lo menos de alguna forma tratar de encontrar algunos puntos de convergencia para sacar a Venezuela de la crisis y que no se profundice pues el escenario de la violencia. La situación es muy tensa, evidentemente, todo el mundo lo está viviendo y eso afecta además la dinámica de lo que es un país, evidentemente que sí. Bueno, ya tendremos detalles en el recorrido de los titulares, también luego cuando entremos en los detalles en la reseña informativa en esta primera emisión del Noticiero de Televen. En lo internacional, pues otro hecho pues preocupante, muy, muy preocupante a pocos días de las elecciones. En Francia el domingo algunos lo denominan ya la primera vuelta porque están muy cerca los candidatos a la presidencia de la República. Hay elecciones, ¿no? El domingo hay elecciones en Francia y ayer se produjo un acto que todavía no se define si fue terrorista, pero en todo caso dejó 2 policías muertos y varias personas heridas. Esto pues llevó al pronunciamiento de diferentes factores internacionales en Europa y también de parte de los Estados Unidos. Así que es un asunto que se está investigando. Por lo demás, bueno, ya entraremos en otros detalles y
Comenzaremos de inmediato nuestro recorrido por nuestra portada con los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Seguramente, pues, en nuestro tránsito informativo iremos probablemente ofreciendo algunas informaciones de esta tarde, noche agitada de ayer o madrugada incluso del día de hoy, producto pues de las protestas. Comencemos entonces. Bueno, en este mismo, o sobre este mismo tema, ¿no? Sobre la rivalidad y la confrontación entre factores políticos, Maduro anunció que demandará a Enrique Capriles, gobernador de Miranda, por difamación por haber acusado al gobierno de ser responsables de la muerte de jóvenes, entre ellas la muchacha de San Cristóbal. Por cierto, la mamá denunciaba ayer, hay un audio y un video por allí donde ella decía que no creía en la versión oficial y que estaba pidiendo justicia. Bueno, ya se verá cuál será la respuesta en este sentido. Seguimos. La convocatoria opositora para este jueves fue reprimida por los cuerpos de seguridad. Ya tendrán una reseña importante en este sentido, ¿no? Bueno, comienza a actuar el Ministerio Público ordenando el arresto de 14 militares por el asesinato de un joven en el estado Lara, también por las manifestaciones. Ya decíamos, adelantábamos lo que ocurrió en París, 2 muertos y algunos heridos dejó un tiroteo en la capital francesa. A propósito del momento de desestabilización, de angustia, de desasosiego, pues conversaremos en el día de hoy en el espacio de la entrevista con el psiquiatra Robert Lespinace. Y bueno, y al final siempre tenemos información de arte y espectáculos. Así que vamos con prontitud a hacer ese recorrido por los titulares de la prensa nacional, regional, el informe que siempre tenemos de nuestros corresponsales, los titulares internacionales. Por cierto que en lo internacional ayer hubo nuevos pronunciamientos del secretario general de la OEA, de la Unión Europea, y un comunicado de 9 países latinoamericanos solicitando buscar salidas para enfrentar la crisis venezolana. Eso también está presente en las informaciones que tienen pues ubicación en medios de comunicación social y en diferentes portales, y por supuesto también pues con la reseña que haremos en esta primera emisión. Así que Cruzmil y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Ha sido una larga noche y un amanecer complicado. Sí. Por cierto, no sé si ustedes tuvieron la ocasión, por lo menos en el recorrido que hice para llegar acá a Televen, no vi ni una sola unidad del transporte colectivo. Quiere decir que puede ser que se estén presentando algunos contratiempos o se esté esperando que despunte el día para entonces comenzar a trabajar los conductores, porque como se vive una situación tan agitada, probablemente ellos prefirieron preservarse hasta que las cosas estén más claras. Sí. Lo que sí pudimos ver fue el metro que estaba funcionando. Sin embargo, bueno, recordar que el día de ayer también comenzó a trabajar desde muy tempranito, como lo informó precisamente su cuenta, pero posteriormente, creo que exactamente a las 8 de la mañana ya cerraron sus puertas. Esto por el llamado a la concentración de la oposición que se realizó el día de ayer, que tenía como destino la Defensoría del Pueblo y que, bueno, sabemos que no pudo llegar por la acción de los efectivos de seguridad del Estado. Y bueno, un poco también comentando lo que tú señalabas, pues un amanecer bastante inquieto por todo lo que se vivió en horas de la noche en puntos como tú señalabas, en el Valle, en el Paraíso. También en el municipio Baruta se presentaron contratiempos en Santa Fe, en Santinés, en el pueblo de Baruta, en Las Minas. Tenemos alguna reseña por allí que nos ha llegado vía redes sociales, ¿no? En el municipio de Sucre también, en Petare. entre Macaracuay y Petare también se presentaron algunos inconvenientes a altas horas de la noche, lo que por supuesto esto complica para nosotros obtener información de alguna manera clara, confirmada sobre lo que está pasando, ¿no? Tratamos de hacerles llegar la información, agradecemos muchísimo cada uno de los mensajes que nos hacen llegar con la situación en los diferentes puntos de la ciudad, y de verdad hacemos un gran esfuerzo por llevarles a ustedes la información, pero se complica mucho, sobre todo cuando se produce a estas horas, ¿no? Sí, es difícil, ¿no? Y sobre todo hay algo que inquieta, que se suma a las protestas y a la confrontación. Ya no la presencia de civiles armados, que de lo suyo es algo para muchos en una sociedad democrática intolerable de esa forma y en una actuación que al parecer denuncian algunos factores, sino los saqueos que se están presentando y que comienzan a crecer, que eso trae consecuencias, ¿no? Sí. Sí, bueno, es una situación que sin duda nos tiene a todos muy tensos y
el llamado pues es a tener mucha responsabilidad a la hora también de utilizar las redes sociales y enviar estos mensajes, también. Porque a veces se colocan mensajes que no son del día o con audios que son viejos, no se sabe con qué intención, y esto más bien lo que hace es confundir. Sin embargo, bueno, es un hecho que ocurrieron estas situaciones que estamos comentando. Sin embargo, hoy nuestros reporteros van a hacer los recorridos correspondientes por estas zonas para poder constatar en el sitio qué fue lo que realmente ocurrió y poder traérselos a ustedes. Sobre todo tratar de incorporar en los mensajes lugar, día, fecha y hora para tratar de ser un poco más preciso. Mucho montaje también, al parecer. Porque se ha dado, Carlos, incluso fotografías que han circulado que ni siquiera corresponden con nuestra realidad nacional, ¿no? Entonces, traten de esquivar un poco estos mensajes malintencionados y acudan solamente a fuentes que puedan proporcionarles de verdad información confirmada. Sí, señor, así es. Bueno, vamos a comenzar a hacer el recorrido por la prensa nacional. Y comenzamos con el semanario Quinto Día, ya lo tenemos en nuestras manos. Titular principal, entre marchas y bombas lacrimógenas. Este es el título principal del día de hoy. El gobierno habla de golpe y la oposición denuncia represión y centenares de detenidos. Ángel Oropesa advierte que el único diálogo será el de las elecciones y rechaza propuesta de Maduro. Anuncian detención de presunto responsable por la muerte de una mujer en el estado Táchira. El joven de San Bernardino fue ultimado por fuerzas policiales, aseguran dirigentes de la oposición. Lo acompañan con una gráfica donde se observa al presidente de la República en compañía del ministro de la Defensa, y del otro lado pues se ve una de las tantas manifestaciones opositoras que se han realizado en los últimos días. Otro título, 500.000 vehículos paralizados por repuestos, no hay dólares para las importaciones, advierte el empresario y candidato a presidir Concecomercio, José Cinirela. Militares presos por rebelión, esto está en Sebastiana Sin Secretos en la página 18. En materia económica, el 62% de la población rechaza control cambiario. DICOM solo tendrá éxito si el sector privado vende dólares en montos importantes. Esto forma parte del informe del periodista Víctor Salmerón. En las exclusivas de Última Página, la multa que recibió Odebrecht en Estados Unidos es la mayor cifra por sobornos. Nos acaba de llegar también una información de la cuenta de Polisucre Oficial. Consideramos importante comentarles esto antes de continuar con la lectura de los periódicos, donde nos indican que en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de La Carlota y los Dos Caminos, está la vía con cierre por algunos obstáculos, así que quienes necesiten transitar con sus vehículos por este tramo de la autopista Francisco de Miranda, de la avenida Francisco de Miranda, perdón, tomen sus previsiones. Vamos a continuar entonces con la portada del diario 2001. El titular es el siguiente: Noche al rojo vivo en Caracas. Manifestantes y efectivos del orden público se enfrentaron por varias horas en el Valle, El Paraíso, la avenida Victoria, Ruiz Pineda, La Urbina y Caricuao. Varias calles fueron cerradas y se registraron destrozos en la vía pública y saqueos. Se tiene un despliegue pues de varias fotografías en esta portada. Algunas dicen lo siguiente: detonaciones e incendios formaron parte del cóctel nocturno de las protestas. En el Valle colocaron barricadas y la Guardia Nacional reaccionó con lacrimógenas. Las tanquetas desfilaron por zonas del Paraíso en labor disuasiva. También se menciona en esta portada que la oposición pues divulgó al final de la tarde de ayer una nueva ruta de calle. Los vecinos protestarán el día de hoy en sus zonas y mañana irán a las sedes eclesiásticas. El lunes se concretará el llamado Gran Plantón. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro dice que va por quienes lo acusaron, querellará a los que le endilgaron muertes de manifestantes, solicita también investigar a una importante compañía telefónica. Vamos a revisar lo que es la portada del diario El Nacional para la mañana del día de hoy. Titular principal: con fiera violencia, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana impiden marchas de la oposición. La ONG Foro Penal denuncia un incremento en el uso de equipos antimotines y de las detenciones, la utilización de gases de gran toxicidad y un mayor despliegue de funcionarios militares y policiales, además de la intervención de civiles armados.
armados. El cierre de estaciones de metro de Caracas colapsó el transporte y presenta, imágenes donde se puede observar lo que fue la acción de la Guardia Nacional en contra de los manifestantes con el lanzamiento de bombas lacrimógenas. Y se ve el trayecto de la bomba cuando es lanzada por estos efectivos que están impidiendo el paso de la misma hacia la Defensoría del Pueblo, que era el destino final que tenía la movilización de ayer y de los últimos días. Preocupa a la ONU actuación de milicias en Venezuela. La Organización de Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que restaure el equilibrio entre los poderes públicos y se creen las condiciones necesarias para enfrentar los desafíos del país en beneficio del pueblo venezolano. Más abajo hay también información, en este caso corresponde a declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Hace 6 años le dije a Chávez que la revolución había fracasado. Hay un tema económico que no debe pasar por alto, tiene que ver con el cierre de operaciones de General Motors en nuestro país. 2.678 personas quedarán sin trabajo. La decisión obedece al embargo de una planta en el estado Carabobo, medida que la automotriz considera arbitraria porque se hizo desconociendo el derecho a la defensa y ocasionó un daño irreparable a la compañía. A continuación, la portada del Universal, información que tiene que ver con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, es lo más destacado en este viernes de abril. Secretario General de la ONU, no de la OEA, de la ONU, pide reactivar diálogo en Venezuela. Antonio Gutiérrez solicitó mediante un comunicado gestos concretos de todas las partes para reducir la polarización. También hay una mención en esta primera página a afirmaciones realizadas por parte del presidente Nicolás Maduro. La oposición ha mandado mensajes para abrir negociaciones. Les doy y les pido darnos una nueva oportunidad, afirmó. Convocan por parte de la oposición a manifestar en silencio por los fallecidos en las protestas. Y en materia internacional se menciona en la portada de este diario que alertan en París por tiroteo fatal en los Campos Elíseos a días de las elecciones. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario Últimas Noticias. Su titular principal tiene la siguiente información: violentos persisten en el caos. El sumario nos refiere que líderes opositores instigan violencia, terror y zozobra. Manifestantes tomaron de nuevo algunas calles y atacaron la base aérea La Carlota. En Maracaibo hicieron actos vandálicos contra la Misión Vivienda. Hay un policía con un tiro en el estado Mérida y un coronel está grave en el estado Miranda. La ONU pide que se reanude el diálogo en Venezuela. Diputados de la Mesa de la Unidad, Edgar Zambrano y José Correa, dijeron no creer en el llamado del mandatario. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa para traerles en la próxima parte más información relativa a las regiones, también a la información internacional, lo que tiene que ver con tránsito y tiempo. No se retire, por favor. Bueno, comenzando nuestra revisión, nuestro paseo por las regiones, tenemos en primer lugar la verdad de Monagas. Temas de salud es lo más destacado. Piden que sea militarizado el Hospital Núñez Tovar. El director del Hospital Universitario dijo que en lo que va de año han llevado 12 denuncias de robos y hurtos en diferentes áreas del principal centro asistencial de Monagas. Vamos con la portada ahora del diario Noticias del Tuy en el estado Miranda. Poli Charallave puso tras las rejas a 2 distribuidores de drogas. El Clarín de Aragua. ONU pide reactivar el diálogo. Violencia en Venezuela preocupa al organismo. El diario La Región, que circula en el oriente del país, nos dice Vinotinto se alinean contra la revolución. A raíz de las manifestaciones, la represión y las muertes recientes ocurridas en el país, varios integrantes de la Vinotinto se han manifestado en las redes sociales. Bueno, pasamos a complementar toda esta información regional con el reporte que nos traen a esta hora nuestros corresponsales en las distintas entidades del país. Comenzamos con Anzoátegui. Buenos días, Jesús.
Gracias, buenos días. Hacemos este contacto del Estado Anzoátegui para informarles que la policía de Barcelona se mantiene desplegada en zonas donde se han registrado delitos como el tráfico de sustancias estupefacientes cercanas a escuelas y colegios de la capital del Estado Anzoátegui. Grupos delictivos se encargarían de agarrar adolescentes o reclutar adolescentes para la venta de estas sustancias. En el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo en los principales canales pluviales de la jurisdicción. Esto como parte del gobierno de la eficiencia en la calle, una de las políticas emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y seguidas por el alcalde de la jurisdicción, Eric Ramírez. En esta oportunidad, aproximadamente 20 trabajadores de la localidad trabajan en la limpieza del principal canal de desagüe de la zona industrial de Santa Cruz. Organismos militares y policiales de acá de la región zuliana están adelantando los dispositivos de vigilancia durante toda esta semana. Se van a desplegar en 10 puntos distintos donde se han registrado bloqueos y alteraciones al orden público. Hasta los momentos, según la organización Foro Penal, van más de 23 personas detenidas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, vamos a revisar la prensa internacional. El diario que circula en Bolivia tiene la siguiente información. Vamos a comunicárselas de inmediato. Ataque terrorista en París a 3 días de elecciones. Y también se reseña pues lo siguiente: Ley Transitoria 927 sobre Gran Chaco abre polémica. Bueno, precisamente este tema también lo aborda La Vanguardia de España. Vamos a revisar su titular: un atentado sacude Francia a 3 días de las elecciones. Un terrorista asesina a tiros a un policía en París antes de ser abatido. El Estado Islámico reivindica el ataque e identifica a su autor. Vamos a revisar la portada del diario La Hora que circula en Ecuador. Su titular nos dice lo siguiente: comisionados libres tras un tuit de Moreno. Ya habían sido condenados, pero el Contralor desistió del juicio al recibir un mensaje del presidente electo de esa nación. Vamos a revisar ahora un cable de última hora. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, afirmó que no hay duda de que Siria conservó algunas armas químicas y advirtió al régimen de Bashar al-Assad que no haga uso de ellas. Nos venimos ahora a lo que es noticia en nuestra página web www.televen.com. El siguiente tema: Rector Rondón asegura que el CNE no ha acordado cronograma electoral. Recordó que las elecciones debían efectuarse el pasado mes de diciembre y fueron propuestas para el primer semestre del año en curso. Sin embargo, envió un mensaje a través de un video publicado en su cuenta oficial de YouTube, donde expresa que el ente no ha acordado nada sobre la realización de elecciones regionales. Bueno, estamos listos ya para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de INAMED para las próximas 6 horas. Predominan áreas con abundante nubosidad y precipitaciones de intensidad variable, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica, así que tomen sus previsiones. En el caso de Caracas, cielos nublados con una temperatura entre 22 y 33 grados. La Guaira se maneja este rango de temperatura también y muchísima nubosidad para esta jornada. Y en el caso de Maturín, pues se tiene poca nubosidad, cielos bastante despejados para el día de hoy. La mínima pudiera registrar los 23 grados y la máxima 34 grados centígrados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón. Él nos tiene la información del tránsito precisa para este momento. Ricardo, adelante. Bueno, comenzamos con un Twitter que nos envían desde la cuenta Tráfico en la Vía. Mucha neblina en Los Teques, precaución. Esto es a las 6:17 de la mañana y ahí pueden ustedes observar la imagen. También hacen un llamado de atención. Hay muchos escombros en el centro de Los Teques, precaución, a las 6:14. También nos dicen que subiendo el peaje La Peñita hacia el aeropuerto Caracas hay un choque múltiple con un carro y al parecer uno de ellos volcó. También nos señalan que desde Los
Cortijos a la California, esto es en la autopista Francisco Fajardo, con buen tránsito. Y recordamos que hasta esta hora las estaciones del metro están funcionando con total normalidad. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada en el día de hoy, ¿no? A ver qué circunstancias surgen. ¿No? Parece que o se vislumbra un poco más calmada, por lo menos, de acuerdo a lo que han informado y lo que han dicho los que son voceros de los factores que invitan a la movilización. Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Vamos a recorrer entonces ahora titulares en esta primera emisión. Ya al retorno tendrán los detalles precisamente. Bueno, haremos desde luego una amplia reseña de todo lo ocurrido ayer, con la movilización opositora, los hechos que ya reseñábamos a través pues, del resumen inicial y luego en el recorrido por diferentes medios de comunicación social impresos, la respuesta oficial en este caso, la responsabilidad que le atribuye el gobierno a líderes políticos, el señalamiento que hizo Nicolás Maduro de tomar iniciativas de carácter judicial en contra del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por haber señalado que el gobierno tiene responsabilidad en la lamentable muerte de la muchacha en San Cristóbal y también responsabilidad en los hechos de violencia en el país. También, pues un resumen de lo que van a ser las actividades opositoras y muy probablemente cuáles otras iniciativas va a tomar el gobierno en movilizaciones en las próximas horas o próximos días en este sentido. También en este caso la decisión que tomó el Ministerio Público de solicitar la detención preventiva de 14 militares involucrados en la muerte de uno de los muchachos, pero en Barquisimeto, que estuvo vinculado en apariencia a protestas. En todo caso, la investigación está desarrollándose. El tema internacional estará presente, lo ocurrido en París, en Francia, también en el segmento de entrevistas a propósito de la situación de desajuste emocional, por llamarle de alguna forma, que existe en el país. Conversaremos con el psiquiatra Robert Lespinace y siempre al concluir arte y espectáculos. Bueno amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión, en esta parte de la ronda de noticias, y se incorpora Gaudí Peroso. Buenos días. Buen día, Ricardo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Muy buenos días, Venezuela. Héctor Matos no pudo llegar porque, bueno, hay algunos sucesos que han ocurrido en el Valle, así que no pudo estar aquí con nosotros. Vamos de inmediato con las noticias. Un gran plantón nacional se realizará en las principales arterias viales del país el próximo lunes en defensa de la Constitución. Así lo anunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela para que el sábado a las 10 de la mañana en todos los estados de Venezuela se realicen marchas del silencio para conmemorar a nuestros caídos. Vayamos de blanco y nos dirijamos a las principales sedes de las conferencias episcopal para elevar nuestro llamado por la paz del país, para que cese la violencia. De una vez le decimos al pueblo que se vaya organizando todos estos días para que este lunes todas las principales arterias viales del país amanezcan con un plantón que dure todo el día y le digan a Nicolás Maduro que no vamos a permitir que siga ensuciando la Constitución Nacional. Por su parte, la diputada de la Asamblea Nacional, María Albert Barrios, rechazó enfáticamente la actuación de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana. Señaló que la cifra de heridos y detenidos durante las últimas actividades debe preocupar a los organismos del Estado. Hoy vemos cómo se suma, tan solo en el día de hoy, un saldo de 223 heridos graves tras la represión. Hoy ya suman 585 detenidos, pese a los heridos y a los detenidos. Este pueblo va a seguir adelante. Vamos a seguir en las calles porque nos ampara la Constitución, nos ampara Dios, nos ampara ese bravo pueblo que decidió cambiar. Asimismo, la coalición opositora desmintió al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien afirmó este jueves que algunos dirigentes opositores mantuvieron conversaciones en secreto con el gobierno nacional para retomar las mesas de diálogo. La dirigencia opositora también convocó a todos los venezolanos para este viernes 21 de abril a que realicen una protesta cívica y pacífica en cada una de sus comunidades y urbanismos desplegados en todo el territorio nacional, como forma de resistencia ante todas las adversidades que se están viviendo en el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Seguimos desde las 10 de la mañana. Seguidores de la oposición que acudieron a la convocatoria de ayer jueves 20 de abril fueron dispersados con gases lacrimógenos en varios puntos de la ciudad.
Los primeros ataques se registraron en Santa Mónica, La Paz y la Plaza La Estrella de San Bernardino al oeste de la capital. Después del mediodía, simpatizantes del este que intentaban marchar hasta la Defensoría del Pueblo también fueron reprimidos por efectivos de la Policía Nacional y Guardia Nacional en la autopista Francisco Fajardo, en El Rosal y la urbanización de Las Mercedes. En medio de la represión, un ciudadano desnudo se acercó a mediar con los funcionarios, sin embargo, fue agredido con perdigones en la espalda. Ante esta situación, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, llamó al gobierno a escuchar al pueblo. Aseguró que en el exterior están preocupados por el anuncio del Ejecutivo de entregar armas a los milicianos. He tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas con gobiernos, con cancilleres, con presidentes, y hay una solidaridad total con lo que estamos haciendo en las calles de hoy, y se espera que el gobierno tenga la humildad de anunciar próximamente que las peticiones que está haciendo el pueblo venezolano se materialicen. Elecciones, respeto a la Asamblea Nacional, respeto a los derechos humanos, respeto a la Constitución. Entre tanto, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, lamentó el asesinato de 3 ciudadanos registrados este miércoles, incluyendo el funcionario de la Guardia Nacional. Exhortó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a canalizar con el Ejecutivo y así poder marchar hasta el municipio Libertador. La gran pregunta al defensor del pueblo: ¿por qué no ha dado la cara el defensor del pueblo? ¿Por qué el defensor del pueblo no se acerca y llega y escucha que es su obligación, que es su deber? ¿Por qué el defensor del pueblo no canaliza para que todos los venezolanos que quieran llegar a la Defensoría del Pueblo, en el caso de Caracas, puedan hacerlo? Por su parte, el diputado Miguel Pizarro denunció campaña de descrédito e intimidación con la exposición de sus datos personales. Mensaje a las personas del gobierno que siguen incitando al odio, que siguen irresponsablemente mostrando las direcciones de nuestras casas y las casas de nuestros familiares y nuestras madres. No tenemos miedo. No es con eso que vamos a paralizar esto. Este movimiento no es de Pizarro, no es de Bozo, no es de Guzmán, no es de Chola. Este movimiento es de un país que ha derrotado el temor. Seamos más fuertes que ellos. Que no saquen lo peor de nosotros. En cuanto a la intención del gobierno de retomar el diálogo, quien fuera representante de la MUD en este espacio, Carlos Ocariz, aseguró que en la actualidad el diálogo se mantiene en la calle. Cabe resaltar que este jueves, nuevamente durante la jornada de protestas, el metro de Caracas suspendió su servicio, en esta ocasión en 20 estaciones del sistema subterráneo. Alberto Torobielma. Bueno, y aproximadamente a las 6 de la tarde de este jueves, autoridades del Metro de Caracas anunciaron la reapertura de 16 estaciones de las 21 que permanecieron cerradas. Explicaron que el propósito fue resguardar la integridad de los usuarios, empleados e instalaciones del sistema de transporte. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó proceder con una demanda contra el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, por realizar acusaciones calificadas como difamatorias. Salió a culpabilizar al gobierno, a la revolución, al ejército, a la Guardia Nacional. Yo he autorizado que se meta una demanda, una querella por el honor de la gente que ha sido acusada y que este señor que acusó de esa forma, si tiene que ir a la cárcel, vaya a la cárcel y pague su difamación, su injuria y todos los delitos que ha cometido. El primer mandatario expresó que el diálogo es la única forma de dirimir las diferencias existentes entre su gobierno y la oposición. El diálogo es un único camino para, a través de la palabra, construir la paz, el respeto y desarmar el odio, desarmar la muerte que ustedes han activado, señores de la oposición. Les tomo el mensaje que me han enviado con presidentes, expresidentes y personalidades internacionales y nacionales el día de hoy. Todos me llegaron, los tengo aquí. Espero que tengan valentía para dar el paso y muy pronto sentarnos en una mesa de diálogo a decirnos las verdades y a buscar caminos de encuentro por la paz de Venezuela. El presidente Maduro aseguró que publicará pruebas sobre lo que calificó como la verdad del proceso de paz en Colombia. Colombia es un país, un estado fallido. Colombia es un estado fallido. 70 años de guerra. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz.
El jefe del Estado responsabilizó al sector opositor por las muertes y los hechos de violencia suscitados en el país. El presunto responsable del asesinato de la joven Paola Ramírez en Táchira sería un dirigente de 20 Venezuela. Así lo denunció el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Aseguró que tras una rigurosa investigación lograron identificar al presunto responsable. Asimismo, añadió que el hecho fue planificado con anterioridad. En este hecho, el ciudadano Iván Aleisis Pernía Dávila, de 31 años de edad, comerciante y militante activo del partido de derecha de la oposición venezolana 20 Venezuela, que dirige María Corina Machado. De acuerdo a la planimetría y a toda la trayectoria intraorgánica que se pudo hacer el recorrido de los más de 20 impactos de manera a mansalva, indiscriminada que hizo, en donde se pudiera evidenciar que fue de manera planificada. Reverol aseguró que la policía científica inició las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de los hechos lamentables suscitados durante las manifestaciones convocadas por la dirigencia opositora este miércoles 19 de abril en Caracas. También queremos informar al país que la ciudadana Almelina Carrillo Virgues se encuentra en una clínica de acá de Caracas, fue intervenida la noche de ayer y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Igualmente, lamentamos el fallecimiento del joven Carlos José Moreno, allá en la parroquia San Bernardino, en la Plaza La Estrella, donde también hemos designado al jefe de investigaciones de homicidio para que dirija personalmente todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este homicidio. El representante de la cartera de Justicia expresó que el derecho a la manifestación debe ser ejercido con estricto apego a la Constitución y lejos de actos terroristas. Familiares del adolescente de 17 años de edad asesinado de un disparo en la cabeza el miércoles en San Bernardino, acá en Caracas, retiraron su cadáver en la morgue de Bellomonte. Familiares de la víctima señalan mantener fe en que se hará justicia. Él era un muchacho sano, en verdad que no hacía sino de su casa a practicar o estar con sus amigos. No, pero ese muchacho... Eso no nada de ser activista o estar en un partido o el otro, ¿no? Él le dijo a la mamá, voy a ir a jugar fútbol y ya, hasta ahí supimos eso. Bueno, mi sobrino pasó en el momento menos indicado, a la hora, en los segundos. No, yo sí creo en la justicia. Las autoridades realizan las investigaciones para dar con la captura del responsable. Margarita Toledo, Televen. Bueno, revisamos a esta hora la cuenta en Twitter del alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Hace 4 horas tiene la siguiente información. Con mucho dolor informo la muerte por impacto de bala de Melvin Guaitán, humilde trabajador vecino del barrio Sucre en Petare. Melvin fue asesinado en la entrada del barrio 5 de julio durante la protesta que se realizaba esta noche. Exigimos se investigue y castigue a los culpables. Ahora les informamos que la canciller Delcy Rodríguez denunció en Twitter que presuntas bandas contratadas por la oposición atacaron un hospital materno-infantil con 54 niños dentro del recinto. Dijo además que el presidente Nicolás Maduro pidió evacuar el recinto para resguardar la integridad de los niños y recién nacidos. Seguimos con más informaciones. El Ministerio Público ordenó arrestar a 14 militares presuntamente responsables del asesinato de Grusneidy Canelón en una manifestación ocurrida en el estado Lara. El manifestante habría recibido un disparo con un perdigón que le ocasionó una lesión en el pulmón, el diafragma y el hígado. Posteriormente falleció en un centro de salud. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó que se haga justicia inmediata por el vil asesinato de este joven. Pausa. Al volver, tiroteo en París dejó un policía fallecido. Al regreso, amigos, lo más destacado del panorama internacional.
Bueno, comenzamos con el panorama internacional. Un policía muerto y otros 2 resultaron heridos de gravedad, esto como consecuencia de un tiroteo en los Campos Elíseos de París y que ha concluido además con la muerte del supuesto agresor, abatido a tiros por la policía. El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henri Brandet, ha explicado que el agresor se bajó de un vehículo y comenzó a disparar con un arma automática. Se trataba de una Kalashnikov. Señaló que el atacante disparó deliberadamente contra un agente que se encontraba en un furgón de la policía y posteriormente trató de matar a otros compañeros que estaban en la casa. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó firmemente las maniobras militares de Corea del Norte. El organismo internacional amenazó con imponer nuevas sanciones contra Pyongyang por su conducta altamente desestabilizadora. Además, solicitaron al gobierno norcoreano no realizar más pruebas nucleares. En Washington, el secretario de Estado Rex Tillerson acusó a Irán de ser el responsable de generar terror y violencia en los países del Medio Oriente. Tillerson dio estas declaraciones después de que se anunciara que el gobierno de Donald Trump está revisando el acuerdo nuclear alcanzado por 6 potencias con Teherán en el año 2015. Y el ejército colombiano encontró un escondite en el que la guerrilla de las FARC mantenía un arsenal de armas con 54 fusiles y explosivos. Esto fue en el departamento de Putumayo, frontera con Ecuador, según informó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En Rusia, la actividad de los testigos de Jehová fue prohibida por la Corte Suprema. Además, fue calificada como una organización religiosa extremista y sus bienes fueron confiscados. Uno de sus representantes anunció que la organización religiosa apelará esta medida. China lanzó con éxito su primera nave espacial de carga, la TUS-1, un nuevo paso hacia un objetivo de establecer una estación espacial permanentemente tripulada para el año 2022. El objetivo de esta primera misión es comprobar el funcionamiento de esta nave de carga, imprescindible para llevar todo tipo de suministros a la futura estación espacial china. Bueno, hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información nacional. Ya venimos. Niomar Barrios, de 29 años, sargento segundo de la Guardia Nacional, fue asesinado de un disparo en el pecho en San Antonio de los Altos. Aquí, en este elevado sucedieron los hechos. El Guardia Nacional en servicio recibió un disparo. En el mismo hecho, un coronel, Juan Carlos Arias Méndez, jefe Comando Zona 44, resultó herido de un tiro en la pierna. En el momento empezó a escucharse muchísimas detonaciones, pero fue como detonaciones por allí como unos 15 minutos y ya después no escuchamos nada más. Y luego pues por Twitter se empezó a ver la información que pasaron, que hubo heridos, un guardia. Apagaron todas las luces, entonces empezaron a pasearse la tanqueta, todo para arriba y para abajo. Se vio por videos en el internet de que quemaron una de las rinocerontes. Detonaciones, tiros, bululú, zaperoco, así, gritos. A la Medicatura Forense de Bellomonte llegaron la esposa y la madre del sargento segundo. Solo pudimos conocer que deja una hija de 6 meses. Cuando intentamos abordarlos, funcionarios de la Guardia Nacional las llevaron dentro de un vehículo y no permitieron que los periodistas entrevistáramos a los familiares. Extraoficialmente, con la muerte de este funcionario, ascienden a 43 los uniformados asesinados en lo que va de año en la Gran Caracas. Margarita Toledo, Televen. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, denunció destrozos cometidos por presuntos grupos terroristas en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ubicado en la Torre Británica de Altamira, Caracas. Bueno, luego de esta cadena de radio y televisión, retomamos nuestro recorrido informativo en esta oportunidad con el segmento de la entrevista. Nos acompaña Robert Lespinace, psiquiatra, con quien vamos a conversar temas de, bueno, lo que está pasando, Robert, ¿no? Esto lo hemos conversado en un sinnúmero de ocasiones, pero esta vez hago un poco de recapitulación sobre una de las últimas conversaciones que tuvimos cuando hablábamos que hay desesperanza, desencanto, hay frustración, no hay salidas.
Y de repente ha habido un viraje, ha habido un cambio. Sí, hay un gran desasosiego nacional, lo comentábamos desde la apertura del noticiero, pero de repente ese viraje está llevando a la gente a activarse, a reanimarse y bueno, y a generar una situación de protesta generalizada y colectiva. ¿Qué estará pasando en el ánimo de la sociedad venezolana en este momento? Es un cambio dinámico muy interesante, porque de una situación en la que todo el mundo estaba en una actitud prácticamente excesivamente silenciosa, se llegó a una reacción que ahora podemos observar que la gente se encuentra motivada, firme, segura y con una gran fuerza. ¿Qué pasó allí? Se acabó el miedo. El miedo pasó de bando. ¿Por qué? Porque cualquier ser humano, cualquier ser vivo que se acorrala, ataca. Y lamentablemente el mismo gobierno se entrampó. ¿Por qué? Porque muy sencillo. Ellos han bloqueado todas las expresiones de catarsis, las expresiones incluso de rabia o de dolor o lo que fueran, y crearon una situación de represión tan fuerte que produjo una respuesta. Y esta respuesta es que las personas se sobrepusieron a aquel temor inmenso que han tenido, que los mantuvo en una condición de casi como de apatía y de estar dormidos, para transformarse en unos luchadores que no le temen a nada, que se arriesgan frente a grupos paramilitares armados, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, armados hasta los dientes, y muchos de ellos sin escrúpulos. Lamentablemente eso ha costado algunas vidas, pero la gente está decidida a solucionar los problemas que tiene. Ahora, la condición humana es muy particular, ¿no? Y esta permeabilización que hizo, por lo menos así se ubica en las investigaciones de opinión pública, hizo que ahora una mayoría esté solicitando un cambio, por lo menos se expresa, reitero, en las investigaciones serias y no manipuladas de opinión pública, hace que uno piense, bueno, ¿qué llevó, aparte de haber perdido el miedo, qué llevó a la gente a reaccionar de otra forma, a asumir otra conducta? También hay un gran cambio en la oposición, en nuestros dirigentes políticos. Dejaron de ser instigadores para ser actores. Sí, se pusieron al protagónico evidente, ¿no? Y entraron en sintonía con el pueblo. Antes hablaban, decían muchas cosas, pero no había una relación de credibilidad ni tampoco de comunicación. No, y había adecuada. muchas contradicciones y aún existen, ¿no? Muchas contradicciones uno percibe en el seno de esta oposición, porque están los extremos, están los radicales, están aquellos que vete ya Maduro, que no te queremos. Bueno, espérate un momentito, en una democracia hay ciertos elementos y ciertas variables que deben manejarse, ¿no? Bueno, en una democracia. Bueno, ahora, frente a esas situaciones que evidentemente desdicen de una democracia, ellos, a pesar del riesgo que han corrido, a pesar de las condiciones en que están, a pesar de las colas, de la limosna de los clubs, de toda esa cantidad de situaciones que han tenido que sufrir, de vivir, se lanzaron por el camino del medio. Y en eso hay que felicitar, sí, a la oposición, que ha entrado en comprensión de qué es lo que piensa el pueblo y qué es lo que el pueblo quiere. Esto es una expresión, pudiera decirse así, de una sociedad ya agotada, agobiada de padecer tantas cosas, tantas dificultades y contratiempos, porque quizá para muchos, lo analizan de esta forma, el gobierno pudo transitar sobre una crisis político-institucional porque tenía todavía el poder, y lo tiene, del dinero y tal vez en este caso pues el de las armas, a través de las diversas instituciones que integran a la Fuerza Armada Nacional. Vamos a verlo de esta forma, pero no ha podido transitar nunca, dicen los analistas, sobre una crisis económica y social que se le fue de las manos. Allí no tienen ninguna influencia. ¿Será así? Y que ha durado mucho, y que se ha prolongado, y lo más triste es que yo no sé quién asesora al gobierno que les hace ver que la negación es un mecanismo con el cual ellos pueden lograr credibilidad.
Esos son viejos esquemas de la vieja y fracasada izquierda. Sí. Cuando tú haces retrospectiva de todas estas cosas, regresas a los textos por los cuales pasamos y vemos que se repiten los mismos esquemas y los mismos códigos. Dice, mira, definitivamente todavía la izquierda no termina de superar y por eso fracasa en el ejercicio del gobierno por lo general. La izquierda extrema de inspiración marxista-leninista. Es que es una izquierda democrática tiene otros criterios, ¿no? Es una bofetada a la gente que está viendo algo, que está viendo un desastre y digan que no hay desastre, que no hay situación económica crítica y que no nos han llevado a esa situación, porque acabaron con todo lo productivo y están acabando ahorita con los saqueos que están haciendo, están destrozando todo lo que quedaba como empleo. La General Motors ahora prácticamente... Un absoluto disparate, pero quién sabe qué es lo que está detrás de todo no hay eso. empleo y quieren destruir los pocos empleos que hay. No hay comida y querían destruir las panaderías. Y la gente misma salió a proteger sus panaderías. Es que son cosas que son totalmente absurdas, pero... No sé qué les pasa que no quieren darse cuenta de que el país es razonable, es racional, no es un retardado mental que esté esperando que les den un caramelo para tranquilizarse y decirle cuatro cosas y van a cambiar de manera de pensar. Y esta es una buena lección para que ellos aprendan a respetar a un pueblo que requiere respeto, que requiere sinceridad, honestidad sobre todo. Ahora, ¿qué mucho más fortaleció las emociones del venezolano? Un poco retomando la idea inicial, ¿qué hizo que el venezolano diera ese giro? Y entonces dijera, bueno, no, vamos a ver, yo me siento de una situación realmente difícil, complicada, tengo dificultades para las medicinas, tengo dificultades para obtener alimentos, hay una inflación despiadada. Es que la situación en la que estamos viviendo, donde la única alternativa de sobrevivir es irnos del país, evidentemente no deja para otro. Sí, pero ¿quiénes pueden irse? ¿No? Todo el mundo podrá o querrá irse, pero ¿bajo qué condiciones y dónde va a vivir? Es que tengo pacientes que están yéndose a ser taxistas en el exterior, cualquier cosa, pero están desesperados. Un daño terrible para una sociedad, ¿no? Ver los seres queridos morir de hambre, ver los seres queridos morir enfermos y que muertos de dolor y de sufrimiento y nadie les puede dar un medicamento porque no los hay. Y encima de eso, esta grosería que no sé quién la permitió o qué permitieron de traer medicamentos directamente de algunas farmacias o algunas cadenas farmacéuticas a precios que son imposibles de que una persona medianamente económicamente productiva puede pagar, mucho menos un pueblo que está abofeteado por esta situación en la cual ni siquiera hay un poquito de consideración. Esta situación de carencia de medicamentos está matando a la gente. Y eso llevó a estar contra la pared a la gente. La gente está muerta de hambre. Por eso reacciona. Por eso reacciona. Es que no tiene más nada que perder. Ya los seres queridos están sufriendo y están muriendo. Y de una forma tan terrible que mueren como de mengua, porque ni siquiera hay la posibilidad de buscar algo con lo cual aliviarles el dolor. Sería interesante, yo sé que no es fácil desde el punto de vista estadístico evaluar, tomando determinada fecha hasta hoy día, cómo han crecido los niveles de depresión y de frustración en el venezolano, que lo hablamos, te recuerdo, hace tiempo, pero que de repente ahora cambia. Pero esos niveles de estadísticas, para conservarlo en el registro histórico de la medicina, valdría la pena. Es que eso que acabas de decir es muy interesante, porque los suicidios deben haber aumentado notablemente. Porque un medicamento como un antidepresivo que va a corregir un problema biológico, que es una disminución de neurotransmisores, sin tomarlo el paciente le va a costar mucho mejorar y es casi imposible. Entonces, no se consigue sino uno solo de anterior generación. Los demás todos desaparecieron. Ahorita la gente está desesperada porque no consigue ansiolíticos, los epilépticos no tienen medicamentos. No hay medicamentos en el país y hay una indiferencia total y absoluta. Tristemente, ni siquiera se le da materia prima a los pocos laboratorios nacionales para que puedan producir por lo menos algo. Desde noviembre, el stock que había desde noviembre no se ha repuesto hasta ahora. Una última pregunta.
¿A dónde nos lleva el que se haya recobrado, como tú de alguna forma asomabas, ese vigor, esa fuerza, esa esperanza, ese fortalecimiento emocional del venezolano? ¿Hacia dónde nos va a conducir esto? Bueno, indudablemente que debe haber una comprensión de la situación por el otro lado, porque evidentemente tienen que darse cuenta de realidades. El pueblo está molesto, está ofendido, está irritado y está respondiendo frente a una situación en la que no soporta más. Deben empezar a abrir los canales. Y el otro elemento, la catarsis, es fundamental. La gente puede y debe expresarse. Si no le permiten que se exprese, eso va a reventar por algún lado. Es una olla de presión. Han detenido todas las posibilidades de expresión. Y eso es lo más triste. El que la mayoría de los medios de comunicación no puedan informar porque los sancionan, el que los periodistas sean agredidos porque están trabajando en una marcha, el que los quieran acusar prácticamente por ser mensajeros de una noticia, el que un médico que está ayudando a la gente que se está asfixiando les dé indicaciones y los ayude, lo ponen preso, el que otro porque no quiso cometer alguna vagabundería en un hospital también lo detuvieron. Es que son cosas que no tienen sentido y lamentablemente el gobierno ha perdido su brújula. Hay que serenarse, hay que buscar pensar y pensar bien y buscar salidas que sean lo más razonables y lo más prontas posible. Bueno, Robert, muchas gracias y muy amable por haber estado con nosotros y pasearnos por diferentes temas, pero siempre con un nivel de reflexión en este sentido. Robert Lespinace, nos hago una pausa, retornaremos enseguida con más del noticiero de Televen. Bueno, retomamos las informaciones. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, denunció destrozos cometidos por presuntos grupos terroristas en la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, ubicado en la Torre Británica de Altamira. Irrumpieron en las instalaciones, destruyeron las oficinas, destruyeron el sistema de comunicaciones telefónicas, destruyeron servidores, daños cuantiosos que rondan los 400 millones de bolívares. El ministro Molina aseguró que estos hechos serán investigados. 78 personas fueron detenidas durante las recientes protestas en Anzoátegui. La mesa de la unidad denuncia que las privaciones de libertad son ilegales, mientras que las autoridades señalan que se han detectado infiltrados. 78 detenidos tuvo el Estado de Anzoátegui. 75 tuvieron que soltarlo porque no hay ningún tipo de elemento de convicción que pueda configurar delito alguno. Según las autoridades, de los 78 detenidos, 3 tenían en su poder material incendiario, Miguelito y otros objetos utilizados para alterar el orden público. Luego que se va la dirigencia de derecha, la orden expresa es aguarimbiar entre ellos. Fueron capturados 68 personas aproximadamente. Estas 68 personas de acá de la zona norte, en horas de la madrugada fue liberado el grueso de esas personas. Este jueves las concentraciones de la MUT continuaron en el elevado Fabricio Ojeda de Lechería, como en primera etapa de una serie de protestas que realizarán posteriormente. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Nos vamos al estado Aragua. 60 personas fueron detenidas durante la jornada de protesta registrada en varios puntos de esa entidad. Nosotros tenemos contabilizado más de 60 personas detenidas, de las cuales identificadas tenemos en el estado de Aragua 27. Entre tanto, el abogado y representante del Foro Penal en la entidad dio a conocer que tras un recorrido realizado por centros de salud del estado, se contabilizaron 4 personas heridas. Cuando yo estuve en el Seguro Social de San José, estaban 4 personas manifestantes que estaban siendo atendidas por los médicos. Como punto final, voceros de la organización instaron a la colectividad a denunciar a través de las diferentes vías de contacto del Foro Penal venezolano si poseen algún familiar desaparecido. Desde el estado Aragua, Jonathan Castellón, Televen. Y las protestas en Zulia se iniciaron ayer al mediodía. Autoridades regionales culpan a la oposición. La primera bomba lacrimógena fue lanzada al mediodía del miércoles y desde entonces se mantienen las protestas en distintos puntos de Maracaibo. Las manifestaciones dejaron en el Zulia 23 detenciones, 3 heridos y más de 50 afectados por los gases.
dicen que la represión fue desproporcionada. Lo que tenemos que recibir es la comprensión de la comunidad internacional, que cada vez está más clara de lo que está pasando en Venezuela y cada vez recibe un más apoyo. La protesta sin armas se garantiza, dicen las autoridades regionales, pero no la que pretende imponer al vandalismo como norma, advierten. Dicen que las marchas empiezan pacíficas, pero después dejan de serlo. Ya los líderes parece que no se hacen responsables de los destrozos, de las piedras contra los guardias nacionales, de las piedras contra los policías. Organismos policiales y militares coordinan acciones para evitar que las manifestaciones se desborden y se generen alteraciones al orden público. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Bien, el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, expresó su preocupación por las protestas en Venezuela. Hizo un llamado al gobierno y a la oposición para que se comprometan a reactivar el diálogo político. Entre tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Susana Malcorra, indicó que se debe respetar la libertad de expresión en el país y convocar a elecciones generales. El gobierno alemán lamentó la muerte de 3 venezolanos que protestaban contra el presidente Nicolás Maduro. A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Estados Unidos de planear el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Y el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, señaló que el Poder Electoral no ha acordado la realización de las elecciones regionales. El año pasado, el Consejo Nacional Electoral aprobó un calendario electoral que contempla la realización de las elecciones regionales a finales del primer semestre de este año 2017. Y hoy estamos a pocos días de que se inicie el mes de mayo y la directiva de este órgano electoral al cual pertenezco nada acuerda sobre la realización de las regionales que debieron celebrarse antes del 16 de diciembre del año pasado. Llamo a la sensatez y al respeto de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Que se materialice. Rondón alertó que retardar los comicios solo agudiza los conflictos en el país. Revisamos otro tema. El Poder Ejecutivo prorrogó el curso legal de los billetes de 100 bolívares hasta el próximo 20 de mayo del presente año. El vicepresidente Tarek El Aissami aseguró que las autoridades del Banco Central y demás dependencias financieras con competencia en la materia han sido informadas sobre este decreto. Lo que debe saber sobre la situación del país y los planes del gobierno contra las manifestaciones son temas del periódico Quinto Día, que ya circula en todo el país. Quinto Día incluye además las multas más grandes de la historia de Estados Unidos, impuso sobre la empresa constructora Odebrecht por los sobornos, los militares presos por rebelión y los vehículos paralizados por la falta de repuestos. Bueno, fin de la primera misión. Llegamos al final. De despedirnos, por ahí nos dijeron que nuestro operador Pacheco, operador de PTR, está de cumpleaños, su señora esposa y sus hijos le mandan felicitaciones. Bueno, nosotros también desde aquí. Claro, nos unimos a esas felicitaciones también. Es así, Pacheco. Abrazos. Bueno, muy pendiente entonces del recorrido informativo de hoy y de lo que tendremos como reseña en las diferentes emisiones del noticiero de Televen. Vamos a ver cómo transcurre pues este día y el lunes otra vez estaremos con todos ustedes.